Para esto, tenemos algunas preguntas que nos han mandado. Acá tenemos, por ejemplo, de la señorita Patricia Liliana Mesa Zambrano. Cuando se requiere inscribir una fábrica vía regularización de un bien declarado monumento y en el antecedente no obran los linderos, ¿es exigible que se inscriba? En realidad, cuando se va a realizar este acto de fábrica, eso está regulado también por la ley 28296. El día de hoy solamente nos hemos circunscrito a lo que son actos de disposición. Sin embargo, tenemos conocimiento que los actos de fábrica y la regularización no está permitida. Me parece que en este caso se necesitaría una intervención de unos inspectores ad hoc, nombrados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Como requisito previo. O sea, siempre cuando hay ya la calidad de bienes culturales, se tiene que, uno de los requisitos adicionales es la intervención del Ministerio de Cultura, la que se tiene que pronunciar sobre este tema. Y tratándose de fábricas, en realidad no estoy tan segura si en regularización ya se permite o no. Eso está regulado por la ley 29090. Tenemos que revisar la normativa especial. Pero acá lo que me dice es otra cosa. Me dice, en el antecedente no obran los linderos. ¿Es exigible que se inscriban los linderos? Claro, lo que pasa es que cuando estamos viendo actos de fábrica, la fábrica va a involucrar una modificación sustancial de la realidad de un inmueble, ¿no? De la descripción de un inmueble. Entonces, generalmente el registrador va a tener que calificar la memoria descriptiva y comparar con lo que está en el registro. Si no están los linderos, va a tener que pedir que se regularice previamente esto, que se inscriba o que le adjunten documentación adicional para poder rectificar, digamos, o completar la información que está en la ficha, porque ahí sí va a faltar ese elemento para poder calificar bien las fábricas. Acá te dice otra pregunta del señor Luis Chirinos, que dice, Caral y el Parque de las Leyendas, ¿cómo se puede garantizar su intangibilidad, toda vez que se vulneran internamente y en el exterior con una declaración de fábrica o subdivisión de las zonas de las huacas y recreativas? En realidad, justamente nosotros nos hemos dedicado a lo que es la investigación de la protección de los bienes de carácter prehispánico, ¿no? Como son las huacas. He mencionado algunos casos durante la exposición que sí son bienes que están protegidos y que están puestos en valor, pero es más que todo por la actividad de los privados, ¿no? O de los historiadores, arqueólogos que están interesados e involucrados en el tema. Sin embargo, el Estado recién, digamos, que tiene una protección tardía de estos bienes. En los últimos años, con la dación de estas normas, se ha visto un mayor interés en el tema de protección. Pero claro, ¿qué pasa con lo que ha venido ocurriendo hace años o décadas atrás, con el crecimiento urbano? Ese es un tema bien importante. He visto que en la ley 28296 ha habido una modificación importante que señala que ya los convenios, ahora el Estado va a poder celebrar convenios de administración con los privados para poder mejor regular los bienes arqueológicos, los bienes de carácter prehispánico. O sea, ya está, ahora solamente, ya está la norma, ahora solamente es tema de que se ejecute en la vida real. Acá dice el señor Adrián Huertas Castiglione, ¿cómo se puede registrar bienes más fácilmente? Se está refiriendo a los bienes culturales. En realidad según la Constitución y la ley especial, la protección de estos bienes le corresponde al Estado. Sin embargo, como ciudadanos también hay un artículo en el cual señala que como ciudadanos, si tenemos conocimiento de un bien sobre el cual estamos celebrando un contrato, tiene esta calidad, tendremos que acercarnos de inmediato al Ministerio de Cultura, que es el ente rector de los mismos, porque hay una normativa especial, ¿no? Que recae sobre cualquier acto que se realice sobre los mismos, ya sean de propiedad privada o de propiedad pública. Luego me dice, ¿los bienes de dominio público son imprescriptibles? Sí, hemos revisado que sí. Según la Constitución, estos bienes son de carácter imprescriptible. Acá menciona, ¿qué pasa con un inmueble de la época republicana que fue demolido sin autorización y luego se edificó un inmueble nuevo? ¿Se puede regularizar? En realidad, me imagino que se está refiriendo a la regularización de fábrica, pero si el inmueble, como en una parte de la exposición dijimos que justamente, precisamente la protección de los bienes es no destruirlos, preservarlos, y para eso se están dando muchas normas que están orientadas a la protección de las mismas, a ponerlas en valor.
no lo contrario. Acá dice que si un inmueble ya fue demolido, pues lamentablemente ahí ya se perdió la calidad de bien cultural inmueble. Ya se perdió porque ya se destruyó el mismo. Bueno, buenas noches. Esto sería más o menos en resumen lo que hemos podido realizar a manera de revisión de las normas y de cuál es su aplicación respecto de algunos actos de disposición sobre los bienes culturales. Espero que haya sido Muchas de su gracias. agrado. Doctora Ceci, Hemos, vamos a habilitar sí, el audio de los participantes. Lo que sí solicitamos, por favor, que sean breves con la formulación de sus preguntas. Activamos el micrófono al señor Luis Enrique Flores Bravo, por favor. Puede activar su micrófono. Doctora sí, Yupanqui, claro. Sí, señor. Le escucho. gracias. Como usted sabe, toda la zona prehispánica tiene el área propia donde está el- la edificación que es considerada como la parte patrimonial, pero adicionalmente está el área de amortiguamiento. Ustedes como registros públicos le exigen al Ministerio de Cultura en estos momentos y, ah, y a quien lo solicite ante, para evitar justamente que la invasión del crecimiento urbano invada estas áreas. Ustedes le exigen al Ministerio de Cultura que determinen su área de amortiguamiento. Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta, que me permita, es cómo es que el diario El Comercio y la Universidad Católica no han respetado el área patrimonial, el camino pre-inca que cruza, que está dentro de sus límites de propiedad. Gracias. Buenas noches, señor. Qué interesante su comentario. Respecto a la primera pregunta es respecto de las zonas de amortiguamiento. Sí, efectivamente, los bienes culturales de carácter prehispánico, no solamente, o sea, la protección no solamente recae sobre el mismo bien, sino también sobre la zona de amortiguamiento, ¿no? Que está regulada en una norma específica de los. Sin embargo, eso está regulado en la ley, no en la ley 28296, sino en la ley de intervenciones arqueológicas, que es el decreto supremo 003-2014 del Ministerio de Cultura, ¿no? Y de otras normas especiales también que recaen justamente, claro, la protección no solamente sobre el bien en sí, sino todo el alrededor, la zona que lo circunda, ¿no? A zonas adyacentes que se les denomina. Es más, tengo entendido que también tienen una mensura, ¿no? Determinada. Sin embargo, cuando su pregunta era respecto a que si las zonas de amortiguamiento también son objeto de calificación registral, que es lo que yo he comprendido. Nosotros no tenemos, al momento de que ingresa un título al registro referido a bienes culturales, a su declaración de bienes culturales, nosotros calificamos, como mencioné, el título material, el documento público que nos sustenta la inscripción de un bien cultural, es el oficio dirigido por el Ministerio de Cultura y también la resolución viceministerial por la cual se declara esta calidad, acompañado del plano, ¿no? Y de la ficha técnica, que es el documento que se puede denominar una memoria descriptiva en la cual sale toda el área, la superficie, la extensión, el metraje, los linderos y medidas perimétricas del predio, que es materia de inmatriculación o en todo caso de afectación de un patrimonio cultural. Estos documentos, cuando están referidos a una parte del predio y no a la totalidad, se elevan a la oficina de catastro, en la cual la oficina de catastro va a evaluar, ¿no? La documentación técnica y va a determinar si el predio, si la afectación va a recaer sobre todo el predio o sobre una parte. Y ahí sí nos va a nos va a indicar con precisión cuál es el área, los linderos y las medidas perimétricas, y ya, se va
y de esa forma se va a poder registrar. Sin embargo, nosotros no podemos pedir esto de la zona de amortiguamiento. No, nunca hemos, o sea, no es parte de nuestra calificación registral. Acuérdese que la calificación de bienes culturales la otorga el Ministerio de Cultura, y ellos en esa oficina, en el Ministerio de Cultura, que es el ente rector de protección de estos bienes, también hay un registro automatizado, también hay una ficha registral, también hay una partida en la cual se describe está toda la información referida a ese bien inmueble. Entonces yo me imagino que en ese registro sí debe haber también esa información que usted está señalando. Pero es un dato interesante. Realmente no tengo la respuesta concluyente, pero definitivamente en registro nosotros no pedimos esa zona de amortiguamiento. A mí me parece que en ese registro administrativo sí debe haber esa información. Ujú. Muchas gracias, doctora Sisi. Vamos Sí. a activar el micrófono a la participante Berenice Zapata. Por favor, Ujú. ¿puede activar su micrófono? Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí, lo escucho. Pues, ¿cómo está, doctora? Qué gusto escuchar. Doctora, yo le estoy llamando bueno, estoy participando desde Piura y la consulta es, acá existen varias casonas, una de ellas está ubicado en la plazuela Merino, y esta tiene una calificación especial, pero está ya tan deteriorada que se está cayendo a pedazos. Entonces, implica ya un peligro porque ya hay más de un afectado, a pesar de que se le ha puesto mallas y todo. Entonces, lo que se le solicitó a la municipalidad de Piura fue que o la reconstruyen o la demuelen. Es una demolición que es lo más apropiado. Sin embargo, la respuesta que hemos obtenido respecto a este herido, a esta lesión que le ocasionaron al señor, fue que nos iban a comunicar al ministerio, o sea, prácticamente nos dijeron, esperen. Y nadie se hizo cargo de estos gastos, nadie, o sea, nadie respondió. Simplemente fue con la comunicación y en fiscalía quedó allí en el tema de lesión, porque en realidad sí fueron más de 10 días de descanso médico y de atención médica, o sea, fueron un poquito más de lesiones leves. Nuestro interrogante es qué pasa de ahí con ese terreno, porque ya deja de ser, después de la demolición, un terreno, una casona de preservar y todo, porque el último informe que nosotros pudimos leer que nos alcanzó, que ni siquiera era un informe, que simplemente fue un comentario que brindó el ministerio, fue que no era posible mejorarla. O sea, ya estaba tan deteriorada que no era posible. No sé si nos podría brindar una ayuda, porque así como esa, acá hay varios casos. Varios que justamente cuando ya ocasionan lesiones a un transeúnte que para su suerte se cruzó por allí, es cuando recién estamos pidiendo la intervención de la autoridad, pero no tenemos una respuesta concreta. Muchas gracias. Sí, me parece interesante su pregunta y porque son casos reales que se presentan en nuestro país. Eh, Quiero entender en realidad cuál sería la consulta, si es que qué se hace con ese predio. Como hemos mencionado a lo largo de la exposición, que el ente rector, el que está encargado del cuidado, de la preservación, en todo caso de las decisiones referidas a estos bienes, tendría que ser el Estado, ¿no? A través del Ministerio de Cultura, que tendría que orientarse en todo caso. Ellos son los llamados a decir la última palabra, digámoslo de alguna forma, en este tema, ¿no? Es decir, si se va a demoler, sobre todo si es que ha habido daños a transeúntes y a ciudadanos en general, porque ya no habría forma de poner en valor ese bien. Si ellos ya se han pronunciado en ese tema, es lo que ya deberían llevarlo a cabo. O sea, es entera responsabilidad de ellos en realidad. Eso es la opinión que yo puedo darle. O sea, toda esa normativa está contenida en la ley 2896. O sea, ahí te dice
en esos casos, generalmente esa ley está orientada a la preservación, ¿no? Pero no nos dice, no nos da como una solución en el caso de que un inmueble ya está totalmente deteriorado, como usted menciona. Y así como ese también, acá en Lima también tenemos muchos casos en las casonas virreinales que sabemos que cuando hay sismos y hay gente que vive ahí, ¿no? Tuburizada, entonces es todo una preocupación. En realidad es un tema que no está resuelto ni siquiera en esa norma. Tengo entendido que no hay una normativa especial respecto a ese caso concreto que usted menciona, ¿no? Pero sería una cuestión de brindar de repente una propuesta, ¿no? Legislativa, a nivel legislativo para que se incorpore en ese texto normativo. Me parecería interesante en realidad. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema. Doctora Sisi Yupanqui, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Katia, muchas gracias, muy agradecida, muy honrada en realidad de poder brindar unos lineamientos, algunas pinceladas, ¿no? Porque hay muchos temas que quedan como decimos, por trabajar, ¿no? Como profesionales, nosotros como registradores, los ciudadanos también en general con sus ideas, con sus propuestas, porque es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Como peruanos, y qué más bonito sería que proteger nuestros bienes culturales, ¿no? Como en otras latitudes, en otros países, ¿no? Que es digno de imitar, ¿no? Entonces, bueno, contenta, feliz porque he podido llegar a ustedes, ¿no? A través de la normativa, y de repente van a haber otras oportunidades posteriormente que se puedan brindar otras capacitaciones en este tema tan interesante. Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia también. Felices fiestas patrias para todos. Gracias, buenas noches.